Arrancar leyendo un pasaje de la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 1 al 5. Abra su Biblia, por favor. Éxodo capítulo 29, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Dice la Escritura: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levadura, y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Estoy introduciéndome en este pasaje de Éxodo porque en el Antiguo Testamento tenían todo un protocolo, un ritual, toda una ceremonia para llevar a cabo la consagración de aquellos que iban a servir a Dios, de aquellos que eran dedicados al Señor. El pasaje que estamos leyendo está hablando de la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes de Dios en el templo. Usted podría decirme, hermano, pero eso es del Antiguo Testamento. La consagración es del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Y los sacerdotes son del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que usted y yo somos reyes y sacerdotes para el Dios y Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los que estamos aquí y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, somos sacerdotes de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. Somos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes necesitamos consagrarnos al Dios de los cielos. En el Antiguo Testamento la consagración era todo un proceso, todo un ritual, toda una ceremonia. Hoy en día la consagración no puede disminuirse a un solo evento o a un solo acto. Sería imposible que usted y yo nos consagremos por completo, por ejemplo, en un solo culto. No, sería difícil, y le voy a explicar por qué. ¿Se acuerda que la semana pasada, hablando de la consagración, dijimos que la consagración debe de hacerse, número 1, voluntariamente? ¿Cuántos dicen amén? Debe de hacerse voluntariamente. Número 2, la consagración debe ser total. Es decir, debemos rendir totalmente nuestra vida al Señor. Y tercer elemento que vimos la semana pasada es que la consagración es continua. El sacrificio en el Antiguo Testamento era continuo, de día y de noche, y el siguiente día volvían a hacer sacrificios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra consagración debe de ser continua también. Yo no puedo consagrarme hoy y mañana olvidarme de la consagración. Yo no puedo consagrarme el día domingo y el día lunes amanecer como cualquier impío en el mundo. Aleluya, no puedo.
¿Por qué? Porque yo sigo siendo hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, el Señor demanda de mi vida una consagración voluntaria, total y continua. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo, si vamos a Romanos capítulo 12, en el versículo 1, encontramos que hay ahí un pequeño proceso de consagración para aquellos que quieren buscar a Dios con todo su corazón. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, oiga, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo tiene muy en mente, cuando habla acerca de rendir nuestras vidas al Señor, tiene muy en mente lo que se hacía en el sacrificio en el Antiguo Testamento. Por eso usted ve que el apóstol Pablo utiliza la palabra sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos? Está tratando de enseñarnos que aquello que se hacía en el Antiguo Testamento era figura, obviamente, en primer lugar, era figura de lo que Cristo iba a venir a hacer aquí en la tierra. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista vio al Cristo venir hacia el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de ¿qué, hermano? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista, al ver a Cristo venir, lo vio como el Cordero sacrificial. Lo vio como el Cordero que iba a morir por nosotros. Lo vio como el Cordero que se iba a entregar totalmente. Usted recuerda que Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Eso quiere decir que es voluntario. ¿Cuántos dicen amén? Es voluntario y es total. Ahora, pero resulta que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Cristo. Pero no solamente eso, sino también a los sacrificios de aquellos que son seguidores de Cristo. Por eso usted ve que el Señor, cuando nos llama a nosotros, cuando nos dice: ven, sígueme, dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice, hermano? ¿Para dónde cree que lo llevan con una cruz? Aleluya. ¿Para dónde cree usted que lo llevan cargando una cruz? Lo llevan hacia el sacrificio. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme hacerle una pregunta, quizás sea un poquito así como controversial, pero ¿cuántos quieren ser sacrificio? Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pablo está invitándonos a hacer. Presentemos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. El apóstol Pablo está siendo iluminado, está siendo inspirado por el Espíritu, y el apóstol escribe: esto es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos un sacrificio vivo delante del Señor. Pero ¿qué significa ser un sacrificio vivo? Quiero mencionarle algo aquí que creo yo que es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ser un sacrificio
Hay muchas vidas de creyentes que ya en realidad por haber entregado sus vidas fueron un sacrificio en un martirio. Es decir, los mártires que murieron por el Señor ya fueron un sacrificio delante del Señor. Aquellos que han dado su vida en las misiones, aquellos que dieron su vida en las persecuciones en el tiempo de la iglesia, algunos de ellos ya dieron su vida física inclusive como un mártir. Pero resulta que Pablo está viendo otro tipo de sacrificio, el sacrificio que se hace estando vivo, el sacrificio que se hace cuando usted y yo rendimos nuestra vida al Señor, rendimos nuestra vida del mundo para Dios. Fíjense, hay otro sacrificio ahí. Veamos un momento, un pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sacrificio vivo? Nos estamos refiriendo a una entrega total de nuestra vida en un acto de adoración o en actos de adoración. En una entrega de rendición de nuestra vida en actos de adoración al Señor. Por favor, no vaya a interpretar actos de adoración solo cuando uno canta. Porque esa es la idea que uno tiene de adoración. Yo adoro a Dios cuando canto, sí, cómo no, eso así es. Pero no solamente el acto de adoración es cantar. El acto de adoración es apartarnos del mal. El acto de adoración es ser obediente. El acto de adoración es cuando hacemos la voluntad de Dios. Actos de adoración es cuando servimos al Señor. Esos son actos de adoración. Por eso no vaya a limitar, por favor, los actos de adoración solo cuando cantamos. Romanos 6, 12 y 13 nos dan una idea de esto. ¿Lo tiene, hermano? Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, otra vez, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, ¿como qué dice, hermano? Como instrumentos de justicia. Entonces, cuando Pablo está hablando de entregarnos como sacrificio vivo, fíjese que tiene muy en cuenta, si usted no lo ha leído, puede buscarlo en el Antiguo Testamento, pero cuando se hacía un sacrificio de un animalito, era partido el animalito en pedazos, era degollado en primer lugar. Después le quitaban toda la piel, aleluya, y después lo cortaban en pedazos. Y después de haberlo cortado en pedazos, entonces iban poniendo en pedazos en el altar del sacrificio y se presentaba delante de Dios. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues tiene que ver mucho. Porque cuando estábamos en el mundo, muchos miembros de nuestro cuerpo fueron utilizados para la injusticia, para la iniquidad. Ahora, el Señor quiere que esos instrumentos, que esos miembros de nuestro cuerpo ya no sirvan al pecado, sino que sean instrumentos
para la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si su mente es la que lo llevaba al pecado, ponga su cabeza en el altar delante de Dios. Si su boca era el problema cuando estaba en el mundo para pecar, ponga su lengua en el altar. Aleluya. Si sus ojos son los que hacían que usted se desviara hacia el pecado, ponga sus ojos en el altar. Por eso es que el sacrificio es en partes. Y yo diría que cada uno delante de Dios debe ir descubriendo, oiga esto, descubriendo a la luz del Espíritu de Dios y descubriendo a la luz de la palabra qué miembros de nuestro cuerpo todavía podrían estar afectados por el pecado. De tal manera que la única forma de eliminar ese pecado de nuestros miembros, ¿sabe qué es? Consagrándolo en el altar del Señor. Por eso Pablo está hablando de sacrificios vivos, porque allá en el Antiguo Testamento el animal moría y lo subían en pedazos, ¿sí? Pero le cuento que aquí lo suben en pedazos estando vivo. Aleluya. ¿Me di a entender, hermano? No lo van a matar físicamente, pero cada pedazo que sube al altar muere para las cosas del mundo y vive para las cosas de Dios. Entonces, por eso es que Pablo está hablando de sacrificios vivos. ¿Por qué? Porque está viendo nuestra vida como un sacrificio que va a morir por pedazos para el mundo, pero que vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea por favor esto, acompáñeme a esto. ¿Qué áreas de nuestra vida son las que se usaron para el pecado? ¿Qué áreas de nuestra vida? Pudieron ser nuestras manos, pudieron ser nuestros pies, pudo ser nuestros ojos, pudo ser nuestra lengua, y hay muchísimas partes más que fueron afectadas por el pecado, pero que hemos sido llamados a ser consagrados. Pero ¿cómo nos consagramos? Poniendo en el altar aquellas áreas que fueron dañadas por el enemigo y que solo pueden ser consagradas en el altar de Dios como un sacrificio vivo delante de Dios. Ahora, ahí me estoy refiriendo, ahorita me estoy refiriendo a partes del cuerpo, miembros del cuerpo, que es lo que el apóstol Pablo dice. Pero a eso agreguémosle que no solamente hay miembros del cuerpo, sino miembros internos, como por ejemplo nuestro ego. Aleluya. Nuestro orgullo. ¿Será que nuestro orgullo todavía está elevado, hermano? Y si está elevado, debe de morir en el altar. Debe de morir. A veces tenemos, hermano, en nuestro corazón sentimientos que no son de Dios, como el odio, el resentimiento, la envidia, los celos. Fíjense que no estoy hablando de miembros, porque los celos no es miembro del cuerpo, pero está dentro de nosotros a veces. Fíjense, está dentro. Está alojado en algún lugar de nuestro corazón, en algún lugar de nuestra alma. Está alojada un sentimiento de culpa, sentimiento de odio, sentimiento de resentimiento, que están ahí alojados. Y uno, hermano, si no lo pone en el altar, eso lo vamos a seguir cargando por años. Y Dios queriendo consagrarnos.
Por eso cuando uno estudia el sacrificio en el Antiguo Testamento, mira hermano, si no solamente nosotros cuando comemos, ¿va? Cuando comemos eliminamos muchas partes internas del cuerpo. En el sacrificio hasta las entrañas se quemaban. Usted puede leerlo en el Antiguo Testamento. Y ponían a veces hasta los intestinos, las entrañas eran puestas. ¿Sabe por qué? Porque estaban figurando lo que usted y yo internamente debemos de poner también en el altar de Dios, que se queme, hermano, porque Cristo no vino a pagar por nosotros para que sigamos viviendo de la manera que antes vivíamos, sino que quiere darnos una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Toque al hermano que tiene la par y dígale: Cristo te quiere dar una vida nueva. Aleluya. Dígaselo hermano. Cristo quiere darte una vida nueva. Alguno le va a decir: ¿qué me quieres decir? Exactamente eso. Efesios capítulo 5 versículo 2, hablando del sacrificio vivo. Entonces mire pues, para dejar atrás todas aquellas cosas que están afectando nuestra vida en el pecado, necesitamos ponerlas en el altar del Señor. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y oiga esta parte: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. ¿Qué dice hermano? Entonces fíjese hermano que un requisito para poder entregarse uno en sacrificio es el amor. No se puede entregar uno en sacrificio vivo si no ama. Pongámoslo en la parte de Dios. ¿Cómo es que yo me puedo rendir al Señor? ¿Y cómo es que yo puedo entregar mi vida a Cristo como una ofrenda, como un sacrificio? Cuando yo amo al Señor, es la única manera con la que yo puedo entregarme voluntariamente, totalmente y continuamente delante del Señor. Porque cuando no es un amor total, usted se va a dar cuenta que hay tipos de amor donde uno da esperando que le den. ¿Sí? Ese es un tipo de amor, pero no es el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo da todo, sin esperar nada a cambio. ¿O qué podría esperar de nosotros, hermano? Dios. Si el Señor lo entregó todo, ¿y qué es lo único qué es lo que quiere de nosotros? Que le sigamos. Pero se entregó por todo el mundo. Y usted va a ver que hay gente que no lo va a seguir al Señor. Pero de todos modos el Señor los amó y se entregó por ellos también. Aunque lo hayan rechazado, el Señor los amó. Fíjese que es impresionante que cuando el Señor vio a todo Israel, ¿se acuerda que la Biblia dice que los vio como ovejas sin pastor? Y tuvo compasión de ellos, dice la Biblia. ¿Por qué tuvo compasión? Porque los ama, los amó. Pero esos mismos que vio con ovejas sin pastor eran los mismos que estaban gritando más adelante, diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Acaso Cristo no sabía lo que iban a hacer? Sí lo sabía, pero de todos modos Él los amaba. Y por eso se entregó. Por eso, hermano, mire, usted y yo no vamos a poder consagrarnos si no amamos al Señor. No nos vamos a poder entregar, porque nos vamos a entregar pero esperando algo. Señor, aquí viene el culto, Señor, aleluya.
Y vine el domingo, Padre, ¿me viste? Vaya, entonces mándame la bendición. No, no funciona así. No funciona así. Por eso es que muchos se frustran en el evangelio, porque cuando Dios no hace lo que uno quiere, hay mucha gente que se frustra y se resiente con Dios. Y empiezan a ver a Dios como un Dios malvado. Es que no hizo lo que yo le pedí. Es que Él no está obligado a hacer lo que tú quieres. Él es soberano y Él hace su voluntad. Pero solo puedes entender eso cuando amas al Señor, porque el amor es incondicional. El amor que debemos dar al Señor, el amor que Dios quiere ver en nosotros, es un amor incondicional. No le puedes dar amor a Dios esperando algo. Debemos darnos sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó. Él dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos un poquito más. Vamos un poquito más. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, verso 6 y el verso 8. Ahí está Miqueas, hermano. Ahí está. Y dice así. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, oiga, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo eso quiere Dios. Pero si usted revisa bien los tres elementos son una rendición. Señor, voy a hacer tu justicia. Señor, voy a amar la misericordia. Y Señor, me voy a humillar delante de ti. Los tres elementos hacen que usted y yo desaparezcamos y quede solo Dios obrando en nuestra vida. Eso es rendición, eso es sacrificio vivo. Cuando vamos desapareciendo nosotros y Cristo va apareciendo en nuestra vida. Cómo hablaba Cristo, cómo actuaba Cristo, cómo sentía Cristo, cómo servía Cristo. Cuando usted y yo vamos desapareciendo, Él va creciendo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, número 2, sigamos un poquito más. El apóstol Pablo allá en Romanos nos habló de tres elementos en el proceso de consagración. Un sacrificio vivo, pero dice un sacrificio santo. Oiga, el sacrificio que Dios espera de usted y de mí es un sacrificio santo. Eso quiere decir que no debe ir mezclado con impureza, no debe ir mezclado con lo del mundo, sino que tiene que ser santo. Y a uno se empieza a preguntar, y Dios mío, ¿y cómo voy a lograr eso? Pero la Biblia nos da alguna explicación de esto. Ayúdeme a buscar Primera de Pedro 1:15 al 16. Para poder ser santo, para poder ser un sacrificio santo a Dios, lo que usted y yo necesitamos es estar unidos con Cristo. Y por estar unidos con Cristo, nuestra vida se convierte en una vida santa al Señor. Primera de Pedro 1, verso 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es, ¿qué dice, hermano? Es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, déjeme aclararle dos cosas. Número uno, Dios no te va a pedir nada que no puedas alcanzar. Dios no te va a pedir nada que no puedas alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? Que no use como excusa el decir: pero hermano, ¿y cómo voy a ser santo? Cristo te hace santo cuando está dentro de ti. Cristo nos santifica, Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo nos purifica, nos santifica, nos justifica. Cuando tú estás unido a Cristo, la justicia de Cristo te alcanza. Cuando estás unido a Cristo, la santidad de Cristo te alcanza. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, Él no te está pidiendo algo que no puede. No lo vas a alcanzar con tus fuerzas. No lo vas a alcanzar por tus propios medios. No, la santidad se alcanza estando unidos con Cristo. Ahí se alcanza esa santidad. Por eso usted y yo, por eso la Biblia nos enseña y nos recomienda que nunca nos apartemos de Él. Porque separados de mí, dice la Biblia, hermano, nada podéis hacer. Entonces, si queremos ser un sacrificio santo al Señor, necesitamos estar unidos a Cristo. Y note que el versículo, el segundo elemento que quiero aclarar, es que dice que seamos santos en toda vuestra manera de, ¿qué dice, hermano? De vivir. No se trata de ser santo en la iglesia. No se trata de parecer como que soy santo en el culto y allá afuera vivimos otra vida. No es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que seamos santos en la iglesia, santos en la casa, santos en el trabajo, santos en la escuela, santos en la universidad. Donde usted esté, si Cristo está en usted, usted es santo donde usted está caminando. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Entonces, ese es el sacrificio santo que Dios quiere. Que usted y yo mostremos la santidad de Dios en nuestra vida en cualquier lugar donde nos movamos. En cualquier lugar. Que nadie nos señale en otro lugar porque vivimos un estilo de vida en un lado y otro estilo de vida en otro lado. No estoy diciendo que no tienes errores. Usted y yo tenemos errores y los errores van a aparecer en cualquier lugar, pero no estamos tratando de ocultarlo. Yo diría que qué bueno sería, hermano, que cuando andemos en donde nos toca caminar todos los días, en el trabajo, cualquier cosa, anduviéramos alguna camisa de esas de trabajo donde diga: Dios está trabajando. Aleluya. ¿Verdad? Dios está trabajando en mi vida. Qué bueno es porque en realidad, hermano, todos los días el Señor tiene que trabajar en nosotros. Pero nuestra actitud es estar unidos con Cristo. Porque estando unidos con Cristo, nuestra vida se santifica en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos un versículo más, porque el tiempo me va avanzando. Mire este texto es tremendo. Efesios capítulo 1, verso 4. Note usted para qué lo escogieron. ¿Para qué lo escogieron a usted y para qué me escogieron a mí? Efesios 1, versículo 4 da un panorama de esto y dice: según nos escogió, ¿en qué dice, hermano? En Él, antes de la fundación
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por favor, mire hermano, lléveselo a la casa y lo revisa bien este versículo, porque a usted lo escogieron antes de que el mundo existiera. Aleluya. A veces uno dice, ¿y cuánto tiempo tiene de ser usted cristiano? Pues hace como 2 meses. A mí me escogieron desde antes de que hicieran el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Fuimos escogidos en Él, en Cristo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso el sacrificio que usted va a dar, el sacrificio que usted da al Señor cuando camina en Él, su sacrificio es santo. ¿Por qué? Porque está caminando como Él quiere que nosotros caminemos. Apartados del mal. ¿Cómo no, hermano? ¿Qué cuesta apartarse a veces del mal? No sé si a usted le ha pasado, pero ¿qué cuesta a veces apartarse uno del mal? Sobre todo cuando está comenzando uno su vida espiritual, está comenzando su caminar como cristiano, y a veces está rodeado de gente, hermano, que todos lo quieren impulsar hacia el mal y hacia el pecado. Y solo se convierte uno y lo empiezan a señalar. Así como te hiciste cristiano, o ya no haces esto, pero antes eras un gran malía. Aleluya. Lo señalan. Pero antes hacías esto, antes. Sí, pero eso es antes. La Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Usted y yo tuvimos un antes, sí, pero ahora tenemos un después en Cristo. Como aquellas fotos que ponen, ¿ha visto usted? Antes, hermoso, y después. ¿Cómo sería nuestra foto a nivel espiritual? ¿Cómo sería nuestra foto a nivel espiritual antes? A nivel espiritual. Y nos pusieran una foto de cómo se ve hoy en el culto. Bueno, más o menos tenga una idea. Agarre la foto cuando usted estaba en los malos pasos. Algunos éramos greñudos, otros malacates, otros en esto. Saber cómo era uno. Pero en Cristo somos nueva criatura en el Señor. Dios quiere que vivamos una vida santa. Y número 3, hermano, para ir cerrando, porque el tiempo me está alcanzando. Dice la Biblia que es un sacrificio agradable. Oiga esto, sacrificio agradable. 3 elementos que el apóstol Pablo menciona es que el sacrificio debe de ser vivo, santo y agradable. Eso dice Romanos 12:1. Vivo, santo y agradable. Fíjese que la expresión agradable podríamos definirla, hermano. Oiga esto que le voy a decir, a ver si logra, hermano, comprenderme lo que estoy tratando de trasladarle. Podríamos entender como sacrificio agradable la rendición y entrega, oiga, la rendición y entrega con júbilo de aquellas cosas que nos detienen para madurar en el Señor. ¿Qué quiero decir? Vuelvo a repetirlo. Podríamos entender como sacrificio agradable la rendición y entrega con júbilo de todas las cosas que nos detienen en el camino para madurar nuestra vida. En otras palabras, cuando usted va a entregarle algo a Dios, no lo puede hacer con tristeza. Tiene que hacerlo con gozo. Porque es la única manera
de que el sacrificio sea agradable delante de Dios, con júbilo, con gozo. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan que el apóstol Pablo dice que todas las cosas que él había ganado antes las tenía por basura delante de Dios, con el fin de qué, hermano? De conocer al Cristo mucho más. Pero esa entrega no pudo ser una entrega con tristeza. No pudo hacer una entrega con dolor, porque entonces ya no es agradable. Tiene que hacerse con gozo. Y este punto sí que es un poquito complicado, hermano, porque normalmente nosotros entregamos las cosas a veces con tristeza. Aleluya. Como con tristeza. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando inclusive, oiga esto, hablando inclusive de las ofrendas, dice, hermano, que nuestras ofrendas sean entregadas a Dios no con tristeza. Así dice, hermano. No con tristeza ni por obligación. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con tristeza, ya no fue un sacrificio agradable. Para Dios ya no fue agradable. Porque vio nuestro dolor al entregarlo. Esto es un poquito complicado, porque normalmente cuando uno se desprende de algo valioso le duele, ¿sí o no? Pero resulta que Dios no quiere que lo dé con dolor ni con tristeza, sino que lo dé con gozo. Ahí está complicada la cosa. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Cuando usted le pide algo a Dios, ¿cómo lo entrega? ¿Cómo lo da? ¿Usted se acuerda que a Abraham le pidieron su hijo? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Génesis capítulo 28, por ahí creo. Y dice, y Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, dame tu hijo. Yo estoy claro que Abraham pudo haber sentido una conmoción. Eso lo tengo claro. Pero si usted lee la escritura, no se mira a Abraham ni titubeando, ni con dolor, sino entregando lo que le estaban pidiendo. Preparó el asno, preparó la leña, preparó el fuego, preparó a su hijo y lo llevó al altar. Y cuando ya estaban en el monte Moria, que está a la par del monte de Sión, juntos están los dos montes, el Señor hizo que Abraham amarrara al hijo en la piedra del sacrificio, en las piedras del sacrificio, junto con la leña. Y Abraham estaba dispuesto a entregarlo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Con gozo. Yo no sé cómo entrega usted las cosas cuando el Señor le dice, hijo mío, entrégame tu orgullo. Ya viene, sí, que solo el mío, el del pastor, pídanle a él. A mí me echa punta, yo no sé por qué. A él. Oiga, no sé, es que es el suyo el que le están pidiendo. No le eche la culpa a otro, no le mire a otro. No, es con usted la cosa. ¿Cómo subimos al altar a entregar nuestras cosas? Todo aquello que te detiene para que madures, hay que entregarlo en el altar. Hay que entregarlo.
A veces son cosas, no estoy hablando de cosas que son pecado, pero que a veces se estancan la vida espiritual. Por ejemplo, hay gente que no puede madurar en el Señor. ¿Sabe por qué? Oiga lo que voy a decir. Hay gente que no puede madurar espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque tiene mucho trabajo. Ay, hermano, pero ¿y es pecado el trabajo? No, pero no te deja venir al culto, no te deja orar, no te deja estudiar la Biblia, no te deja entregarte. Ah, pero es que pasa es que ahorita me toca trabajar. Sí, está bien, está bueno, no lo entrega y sígalo, pero no lo deja madurar. Hay cosas que lo detienen. Hay cosas que, mira hermano, hay gente que el carro lo detiene. Es que tengo que ir a lavarlo. Es que hay una tuerca que le suena. Siempre tiene algo que hacer con el carro. ¿Acaso te dio Dios carro para que no le busques? No. Aquí no se da el caso, pero yo me acuerdo allá en El Salvador. Le voy a echar punta al Salvador porque yo estuve allá. Yo me acuerdo que a veces me decían los hermanos, fíjate que no vine porque me quedé cuidando la casa. ¿Y que se va a ir la casa? No, pues estaba hablando de los que le gusta lo ajeno, ¿verdad? De los que se meten a robar. Entonces no aparecía en los cultos porque estaba cuidando la casa. Hay cosas materiales, hay cosas que nos están deteniendo. Los estudios es un privilegio estudiar. Hay que organizarnos bien y va a ver que va a tener tiempo. Si tiene novia, aleluya, dedíquele tiempo, pero no le quite el tiempo a Dios, porque no va a madurar así. No va a madurar. Aleluya. ¿Qué cosas tenemos, hermano, que no nos están dejando caminar? Póngala en el altar y Dios se va a encargar de todo lo demás. Yo termino, leo un versículo para terminar. Dice la escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Está hablando a los creyentes que son sacerdotes de Dios y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay gente que hace sacrificios, pero no todos los sacrificios son aceptables. Se lo pruebo fácil. ¿Se acuerda usted de Caín y Abel? Los dos ofrecieron sacrificios, ¿sí o no? Sí. Pero el sacrificio de Abel fue agradable a Dios. El sacrificio de Caín no fue agradable. Entonces hay sacrificios que son agradables cuando se entregan con corazón abierto, con corazón dispuesto. Y hay sacrificios a los cuales Dios no le agrada. ¿Cómo estamos dando nosotros el sacrificio delante de Dios? Hoy es una buena noche para preguntarnos y para concluir, hermano, ¿estaría usted dispuesto a ser parte del sacrificio que Dios quiere? Dios espera de nosotros que seamos un sacrificio. Os ruego, decía Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional.
Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a orar al Señor, pero deme un minuto para que podamos ejercitarnos en la entrega de nuestra vida en el altar de Dios. No hay aquí piedras, no hay aquí leñas, no hay aquí fuego físico, pero el fuego del Espíritu está aquí. Hay un altar espiritual donde usted y yo podemos venir a su presencia y entregar nuestra vida. Si queremos consagrarnos a Dios, debemos entregar nuestra vida al Dios de los cielos. Cierre tus ojos. Cierre sus ojos. Y si hay alguien que le quiera decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo quiero llevarla al altar, sabiendo que este sacrificio debe de ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable delante del Señor. Aleluya. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra, porque tu palabra nos hace conocer tu voluntad. Y tu voluntad a nuestra vida es que nos consagremos, que entreguemos nuestra vida delante de ti, Señor. Y esta noche nos acercamos a tu presencia. Nos acercamos delante de tu trono, Señor. En el nombre de Jesús. Delante de ti estamos. Venga a rendir su corazón. Venga a rendir aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entréguelas. Deje que el fuego del altar las queme, las destruya, para que lo espiritual quede vivo para Él. Entreguemos nuestro corazón, donde a veces guardamos sentimientos que a Dios no le agradan. Entreguémoslos. Pongamos en el altar resentimientos, celos, todo aquello que estorba, entréguelo en el altar. Deje que se queme en el fuego del Espíritu, en el fuego de Dios. Oh,